Más de 60 millones de años después de su visita anterior, nuestros alienígenas viajeros en el tiempo han regresado para presenciar un periodo verdaderamente magnífico y determinante en la historia de la Tierra. Uno que dará forma al futuro de la vida en este planeta y dejará tras de sí algunos de los restos paleontológicos más apasionantes jamás descubiertos: la última edad de hielo. Por supuesto, estos alienígenas no son ajenos a los cambios dinámicos de la Tierra a lo largo de la historia. Ya han presenciado grandes extinciones, climas extremos que duraron milenios y la evolución de formas de vida cada vez más complejas. Pero esta visita está a punto de dar a nuestros alienígenas una lección sobre los extremos que la vida en la Tierra puede soportar. Hace más de 100.000 años, muchos de los ecosistemas de nuestro planeta fueron remodelados por colosales capas de hielo, vientos polares penetrantes y paisajes yermos. Una era glacial en la que las temperaturas gélidas duraron milenios. Y con el fin de este periodo, trataremos la misteriosa desaparición de muchas de sus especies más icónicas por razones que aún hoy nos cuesta comprender. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame a mí y a nuestros alienígenas en este vídeo mientras descongelamos los misterios de la última edad de hielo. Descubre la ciencia de cómo empezó y echa un vistazo a las vidas de las magníficas criaturas que evolucionaron para prosperar en este mundo helado y que, sin embargo, al final no lograron salir con vida. Esta edad de hielo no es la primera que nuestros alienígenas han presenciado a lo largo de la historia de la Tierra. De hecho, hemos tenido 5 grandes en total. Entonces, ¿qué tienen en común? Una edad de hielo ocurre cuando la Tierra experimenta temperaturas frías durante un periodo prolongado de tiempo, de millones a decenas de millones de años. Es decir, esto provoca que la superficie de la Tierra sea invadida por grandes capas de hielo y glaciares. La edad de hielo de la que hablamos comenzó hace unos 2,6 millones de años con el amanecer del Pleistoceno, y puede que te sorprenda saber que todavía estamos en ella. Cualquier edad de hielo puede presentar tanto periodos glaciales gélidos como periodos interglaciales más cálidos. Y es de hecho el último periodo interglacial el que hemos estado experimentando durante los últimos 11.000 años. Así que, cuando la gente se refiere a la última edad de hielo en la cultura popular, a menudo se refiere al último periodo glacial que vino justo antes y duró desde hace 115.000 hasta hace 11.700 años. También puede resultar sorprendente que la temperatura media durante el último periodo glacial fuera solo unos 6 grados más fría que la media global actual. Sin embargo, un cambio global de temperatura puede tener efectos profundos incluso cuando la diferencia es de un solo dígito. Cuando pensamos en una caída global de 6 grados en la temperatura, nos referimos a 6 grados de energía térmica que se pierden en todos nuestros océanos, masas terrestres y la atmósfera en su conjunto. Durante nuestro último periodo glacial, gran parte de Europa y América del Norte estuvo dominada por 2 grandes extensiones de hielo, la capa de hielo de las Laurentides y la capa de hielo Fennoscandina. Debido a que gran parte del limitado suministro de agua de la Tierra estaba atrapado en estas capas de hielo, el nivel medio del mar era mucho más bajo, y la Tierra consistía principalmente en vegetación de tipo tundra extendida por llanuras herbáceas secas. No hay un solo factor que explique por qué la Tierra se sumergió en estas condiciones gélidas, pero mucho puede resolverse observando su órbita en aquel momento. El siglo pasado, el científico serbio Milutin Milankovic planteó la hipótesis de que los cambios colectivos a largo plazo en la posición de la Tierra con respecto al Sol son un fuerte impulsor del clima terrestre a largo plazo y podrían utilizarse para explicar cómo se desencadenan los periodos de glaciación o las edades de hielo. Milankovic estudió estos 3 tipos de movimientos orbitales de la Tierra y cómo las variaciones en estos movimientos pueden cambiar la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre. Ya hay un vídeo dedicado a los ciclos de Milankovic en nuestro canal,
pero aquí tienes un resumen muy rápido de qué son y qué significan. El primero es la excentricidad de la órbita terrestre. Cuando la fuerza de la gravedad de Saturno y Júpiter es más fuerte, la Tierra se ve forzada a una órbita más elíptica, lo que ocurre aproximadamente cada 100.000 años. Durante las épocas de órbita muy elíptica, la Tierra experimenta la mayor variación en la duración de cada estación, siendo el verano más largo que el invierno. Cualquier órbita planetaria presenta el afelio, cuando el planeta está más alejado del Sol, y el perihelio, donde está más cerca. Sin embargo, una órbita muy elíptica significa que el afelio de la Tierra en julio se encuentra a su distancia más lejana del Sol. Por tanto, la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra durante este tiempo es alrededor de un 23% menor que durante el perihelio en enero. El resultado: inviernos más cálidos y cortos para el hemisferio norte y veranos más frescos y largos. El segundo ciclo de Milankovitch se refiere a la oblicuidad o inclinación de la Tierra sobre su eje. Cuanto más inclinada está la Tierra, más extremas son las estaciones. Y esto varía en un ciclo de aproximadamente 41.000 años. Así que cuando la Tierra está menos inclinada, la diferencia entre estaciones es lo suficientemente suave como para que el verano no pueda derretir el hielo del invierno, lo que podría permitir que se acumule y provoque una edad de hielo. El tercer ciclo se conoce como precesión axial o bamboleo. Como su nombre indica, la Tierra puede bambolearse sobre su eje de rotación como resultado de las influencias gravitatorias del Sol y la Luna, que hacen que la Tierra se abulte ligeramente hacia afuera en el ecuador en lugar de mantener una esfera perfecta. Este movimiento varía en un ciclo de 26.000 años y hace que el contraste entre las estaciones sea más o menos extremo dependiendo de cuándo ocurra el perihelio en cada hemisferio. Por ejemplo, el perihelio actual ocurre durante el invierno del hemisferio norte, lo que significa que sus fluctuaciones estacionales son menos extremas que las del hemisferio sur. La combinación de los tres ciclos influye en el clima a largo plazo de la Tierra, y hasta ahora han sido factores bastante fiables para predecir las grandes edades de hielo. Sin embargo, los ciclos a más corto plazo también son importantes y pueden potenciar o debilitar estos efectos a gran escala. Dos de los más importantes que ocurrieron a lo largo de la última edad de hielo fueron los eventos Dansgaard-Oesker, asociados a un calentamiento repentino, y los eventos Heinrich, que causaron un enfriamiento rápido. Así que, aquí llega la gran pregunta y es verdaderamente grande, como verás en un momento. ¿Cómo se adaptaron a estos cambios las criaturas que vagaban por nuestro planeta? ¿Qué aspecto tenían? ¿Cómo vivían? Mencionamos que gran parte de la última edad de hielo ocurrió durante la época del Pleistoceno, que abarcó desde hace 2,6 millones hasta hace unos 11.700 años. La edad de hielo fue una época en la que la megafauna caminaba por la Tierra. Y la palabra mega no es una exageración. Algunas de las más grandes de estas criaturas pesaban 4.500 kilogramos. Existen algunas teorías sobre por qué todo tendía hacia lo gigantesco durante la edad de hielo, las cuales implican diferentes estrategias de los animales para conservar energía. Por ejemplo, la regla de Bergman describe cómo para los animales que producen su propio calor corporal, como los mamíferos, cuanto más frío es el ambiente, mayor es su tamaño corporal. Esto se debe a que los mamíferos de cuerpo más grande tienen una menor relación entre superficie y volumen, lo que evita que pierdan calor fácilmente hacia el entorno. Por lo tanto, esto podría explicar en parte por qué evolucionaron tantas especies grandes e imponentes durante la edad de hielo. Las temperaturas más frías significaban más presión sobre los animales para minimizar la pérdida de calor si querían sobrevivir. Aunque la estrategia general durante la edad de hielo era ser grande, la diversidad de especies de la época demuestra que había muchas formas diferentes de hacerlo. Empecemos por el más famoso. Los mamuts lanudos son una imagen de la propia edad de hielo para la mayoría de nosotros. Una presencia imponente y dominante marchando a través de grandes ventisqueros, aparentemente impasible al frío, pero la realidad era quizás un poco diferente de lo que imaginamos. Los mamuts lanudos no eran en realidad mucho más grandes que los elefantes actuales.
Las mediciones realizadas a partir de sus esqueletos nos dicen que su altura a la cruz era de 3,5 metros, mientras que algunos de los elefantes africanos machos más grandes de hoy pueden alcanzar alturas de 4 metros. Aunque pudieran tener una altura similar a la de los elefantes que conocemos, tenían algunas diferencias físicas clave. Los mamuts lanudos tenían, acertadamente, un cálido pelaje de doble capa separado en una lana interna espesa y una capa de pelos externos más largos. También diferían en sus proporciones, con cuerpos más largos y patas más cortas que los elefantes modernos. Los paleontólogos creen que esto era para que no tuvieran que agacharse tanto para pastar en la vegetación de tipo tundra, que suele ser más baja que los árboles y arbustos de la sabana o la selva tropical. Como ayuda adicional para su aislamiento, disponían de una capa de grasa de hasta 9 centímetros de grosor y orejas pequeñas cubiertas de pelo para evitar la pérdida de calor. Por último, tenían una protuberancia elevada en la parte superior de la cabeza que contenía grandes senos paranasales. Esto puede haberles ayudado a humedecer y calentar el aire mientras respiraban, una habilidad útil para las condiciones árticas. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para resucitarlos, el más reciente con el ratón lanudo que compartía un gen de mamut para la grasa corporal, los mamuts lanudos están tristemente extintos. Pero no se extinguieron todos a la vez. De hecho, hoy se acepta que una población de entre 500 y 1000 mamuts lanudos sobrevivió en la isla de Wrangel hasta hace unos 4000 años. Eso es 1000 años después de que se construyeran las grandes pirámides de Giza. Los científicos creen que los mamuts llegaron a la isla a través del puente terrestre de Beringia, que solía conectar Alaska y Siberia antes de quedar sumergido bajo el océano Ártico. Pasemos ahora a algunas de las criaturas más desconocidas de aquel periodo glacial. El gliptodonte. Su nombre significa diente tallado en griego, debido a la estructura ancha y acanalada de sus dientes, adaptada para triturar la dura vegetación de las tierras donde pastaban. Eran criaturas grandes y pesadas que pesaban hasta 2 toneladas y caminaban sobre patas del tamaño de las de un elefante por las Américas. Sus cuerpos estaban protegidos por un enorme caparazón similar al de una tortuga, lo que les daba un aspecto parecido al de un armadillo, aunque no podían enrollarse en forma de bola. Así que puedes pensar en ellos como un pariente lejano de los armadillos que se comportaba más como una tortuga terrestre o un hipopótamo. Una combinación bastante disparatada desde el punto de vista evolutivo. Se perdonaría a nuestros alienígenas por pensar que estas criaturas no se movían mucho, pero estudios recientes que prueban los indicadores de fuerza de los antebrazos del gliptodonte han revelado que soportaban la mayor parte de su peso en sus patas traseras, e incluso podrían haber sido capaces de sostenerse sobre ellas de forma bípeda. Esto evoca imágenes aún más disparatadas. Un gliptodonte de pie para asestar un golpe con su cola acorazada o para alcanzar una fuente de alimento elevada, lo que demuestra que no se debía jugar con estas criaturas. La siguiente criatura podría sorprenderte, ya que todavía tiene parientes vivos hoy en día, aunque nosotros solo llegamos a conocer una mera fracción de la diversidad que nuestros viajeros alienígenas habrían visto. Los perezosos del Pleistoceno tardío incluían 27 géneros en 4 familias y un número desconocido de especies. Estos eran grandes dispersores y vagaban por las Américas, llegando incluso a las islas del Caribe a mediados del Neógeno antes de que se formara el Istmo de Panamá. Esta es probablemente parte de la razón por la que pudieron diversificarse en tantas especies, ya que estuvieron expuestos a muchos hábitats diferentes. Con el tiempo, los perezosos tendieron hacia tamaños mayores y a finales del Pleistoceno, la naturaleza había dado a luz a un grupo llamado perezosos terrestres gigantes. Dentro de este grupo se combinaba la altura de una jirafa con el volumen de un elefante, y el primer fósil de perezoso descrito, Megatherium americanum, tenía una masa corporal estimada de 3.800 kilogramos. Nuestros perezosos actuales son minúsculos en comparación. Sus antepasados del Pleistoceno eran unas 950 veces más pesados,
estaban mucho más extendidos, y si los restos que han dejado sirven de algo, hacían muchas más cosas. En un estudio de 2020, los paleontólogos informaron del hallazgo de los restos de al menos 22 perezosos Eremocerium de varias edades en los sedimentos de Tanqueloma, al suroeste de Ecuador. Es probable que estos perezosos quedaran atrapados en una charca que se reducía durante una sequía y murieran por enfermedad o inanición a medida que la sequía acababa con sus fuentes de alimento. Pero curiosamente, esta autopsia nos dice mucho sobre cómo vivían estos animales. Y ahí es donde los científicos se emocionan. Piénsalo, sabemos que se congregaban en las charcas, lo que sugiere que eran animales sociables y que se revolcaban en el agua para escapar del sol y de los insectos. Aunque el último periodo glacial estuvo dominado por capas de hielo, estas no cubrieron todo el globo. Las regiones tropicales como Ecuador experimentan estaciones más cálidas en las que los animales habrían necesitado un refugio fresco. El comportamiento de revolcarse de los perezosos es compartido por muchos grandes mamíferos africanos actuales, como los hipopótamos o los rinocerontes. Así que resulta que las charcas del Pleistoceno seguían siendo los bulliciosos núcleos ecológicos que son hoy en día. Entonces, sabemos dónde pasaban el tiempo, pero ¿qué más hacían los perezosos terrestres gigantes? Mar del Plata, en Argentina, alberga varias paleomadrigueras, que se han ido descubriendo de forma intermitente a lo largo del último siglo. 42 de las madrigueras más grandes databan del Plioceno o del Pleistoceno tardío, y alcanzaban de 5 a 6 metros bajo la superficie. En su punto más grande tienen 1,8 metros de ancho y 40 metros de largo. Se consideraron varios mamíferos candidatos como posibles constructores de estas estructuras. Pero los científicos creen ahora que los culpables fueron los perezosos terrestres Glossocerium y Steliodotherium, y hay varias razones para ello. Las primeras pistas fueron los huesos de los brazos de estos perezosos, diseñados para formar una estructura similar a una pala con los dedos segundo y tercero inusualmente largos, lo que los hacía muy aptos para cavar. Los huesos también eran fuertes, diseñados para soportar intensas fuerzas de flexión similares a las que experimentan los mamíferos galopadores modernos. A partir de posteriores trabajos de investigación en sus esqueletos, los paleontólogos estimaron que el centro de gravedad de estos perezosos terrestres se encontraba sobre sus patas traseras, lo que sugiere que ellos también podían adoptar una postura bípeda. Este es un requisito fundamental para excavar, ya que los brazos deben ser capaces de ejercer presión sobre el suelo que se intenta cavar en lugar de soportar el peso del cuerpo todo el tiempo. ¿Y la pista final? Bueno, esta atrapó literalmente a los perezosos con las manos en la masa. Verás, había varias marcas de garras en los laterales y techos de la madriguera que se habían fosilizado perfectamente junto con los propios túneles. Así que los paleontólogos solo tuvieron que hacer coincidir estas marcas con los esqueletos de las manos de los perezosos, y así sin más, encajaron a la perfección. Así que podemos estar bastante seguros de que hemos encontrado a los excavadores. Pero teniendo en cuenta que estos perezosos terrestres pesaban entre 800 y 1200 kilogramos, este comportamiento es increíble y nos da una idea real del tipo de presiones a las que debían enfrentarse. Los científicos han propuesto que los perezosos podrían haberse trasladado bajo tierra como forma de aislarse del frío o protegerse del calor, dependiendo del clima de la época. También se ha sugerido que los perezosos intentaban escapar de los depredadores, lo que realmente hace preguntarse qué tipo de animal querría enfrentarse a ellos. Lo más probable es que fuera un felino de dientes de sable o un oso gigante de cara corta. Como nuestros alienígenas han visto a estas grandes y resistentes criaturas desafiar climas extremos, depredadores de tamaño mega y poblaciones cambiantes, están emocionados por verlas emerger en la siguiente época con su destreza innata para la supervivencia. Excepto que eso no fue lo que pasó. Casi sin previo aviso, desaparecieron al final del Pleistoceno. Solo en Australia y América del Norte y del Sur, se perdió entre el 72 y el 88% de estas criaturas de cuerpo grande. Pero, ¿cómo? ¿Por qué?
Bueno, este tema ha sido intensamente debatido entre los paleontólogos humanos durante casi un siglo. Algunos sugieren que el cambio climático natural fue el culpable, ya que el amanecer del periodo interglacial significó que el nivel del mar empezara a subir, cortando los puentes terrestres y derritiendo las capas de hielo que las especies necesitaban para llegar a hábitats térmicamente más adecuados. Sin embargo, hemos visto que esta explicación no encaja a la perfección, ya que algunos grupos como los mamuts de la isla de Wrangel sobrevivieron mucho más allá de esta transición. La otra gran teoría se propuso por primera vez en la década de 1960 y nos lleva al siguiente punto de nuestro viaje por la edad de hielo: los humanos. Por primera vez en sus visitas a la Tierra, nuestros alienígenas viajeros en el tiempo están contemplando a nuestros propios antepasados. El Homo sapiens evolucionó hace unos 300.000 años, migrando fuera de África para colonizar regiones de todo el planeta. Esto significa que han vivido una buena parte del Pleistoceno y han compartido la Tierra con otras criaturas de la edad de hielo de la época. Tanto es así que los paleontólogos y nuestros alienígenas se preguntan si nosotros fuimos los responsables de las extinciones de la megafauna al final del Pleistoceno. ¿Podría ser esto cierto? ¿Podríamos habernos enfrentado a grandes mamuts lanudos y perezosos terrestres gigantes y haber ganado? Para responder a estas preguntas, los alienígenas están observando más de cerca a nuestros antiguos antepasados. Puede que evolucionaran hace 300.000 años, pero no fue hasta el Paleolítico tardío, o hace entre 50.000 y 10.000 años, cuando el Homo sapiens empezó a experimentar un verdadero desarrollo cultural. La cultura de los cazadores-recolectores estaba en su apogeo, y las prácticas de enterramiento humano empezaron a extenderse entre múltiples poblaciones humanas. Por lo tanto, los restos paleontológicos de este periodo son inusualmente buenos. Empezamos a utilizar herramientas más diversas, fabricamos adornos personales como colgantes e invertimos más energía en actividades que iban más allá de la simple supervivencia. Por ejemplo, el arte rupestre se utilizó como una vía para que los humanos interpretaran el mundo que les rodeaba, y muchas de las imágenes que crearon todavía pueden verse hoy en día. Una de las más impresionantes, descrita como la Capilla Sixtina de la prehistoria, fue descubierta en la cueva de Lascaux, en Montignac, Francia. En una sola cueva pequeña se han encontrado más de 500 imágenes pintadas y 1500 grabadas que fueron creadas hace hasta 22.000 años. En estas imágenes se puede ver que los aspirantes a artistas humanos se centraron principalmente en temas animales, tal vez como testimonio de su cultura cazadora o de su estrecha relación con la vida salvaje. De cualquier manera, sabemos que nuestros antepasados eran conscientes de la megafauna de la edad de hielo que los rodeaba, pero ¿eran capaces de llevarlos a la extinción? Hemos hablado de las rápidas mejoras de las herramientas durante el Paleolítico tardío, y esto habría mejorado enormemente nuestra capacidad de caza. Es poco probable que un valiente Homo sapiens contra un mamut lanudo termine bien. Pero todo un grupo armado con lanzas afiladas que pueden lanzar hasta 40 metros, eso crea un campo de juego más equilibrado. Un grupo de cazadores especialmente hábiles fueron los Clovis, los antiguos antepasados de los nativos americanos que tenían puntas de lanza con una forma distintiva o puntas Clovis. La fina artesanía de estas armas sugería que estas personas eran cazadores expertos capaces de enfrentarse a la megafauna local de América del Norte, donde vivían. Otro punto de discordia fue el hecho de que pocos miles de años después de que el pueblo Clovis llegara a América del Norte y se extendiera por la región, la megafauna se hubiera extinguido. Por tanto, tenemos que preguntarnos si fue la intensa depredación de los Clovis lo que provocó el colapso de las últimas poblaciones de estos animales. O eso, o la coincidencia temporal es bastante grande. Un estudio el año pasado buscó investigar esto analizando al único individuo Clovis conocido, el niño Anzik de 18 meses, descubierto por primera vez en 1968 en el oeste de Montana. Se cree que los huesos del niño
tienen 12.700 años, y se utilizó un análisis de isótopos estables para recrear la dieta proteica de su madre. Los investigadores descubrieron que el mamut aportaba alrededor del 40% de la dieta proteica materna, y era similar a la dieta de un depredador especialista en mamuts, el felino dientes de sable. Esto apoya la teoría de que el pueblo Clovis, con sus eficaces armas de larga distancia y sus estrategias de caza, fue al menos parcialmente responsable de las rápidas extinciones de la megafauna en América del Norte. Sin embargo, todavía carecemos de restos paleontológicos de estas personas. Así que no podemos decir que las conclusiones extraídas del niño Anzic fueran las mismas para todos los cazadores Clovis. Pero si esta evidencia sirve de algo, nuestros alienígenas tendrían razón al querer vigilar de cerca las sospechosas actividades del Homo sapiens. ¿Y qué pasa con otras regiones? La megafauna también sufrió graves extinciones en Australia. Al igual que América del Norte, Australia perdió el 85% de sus especies de grandes mamíferos justo en la época en que los humanos se establecieron allí. Parece que siempre que llegan los humanos, las cosas empiezan a colapsar. Los paleontólogos tienen algunos trucos ingeniosos para reconstruir la cronología de este colapso, como medir los niveles de esporas de hongos que se producen habitualmente en el estiércol de los herbívoros como indicador de las poblaciones de megafauna. Así, cuantas más esporas, más herbívoros de tamaño mega había en aquel momento. A partir de estos datos, descubrieron que las poblaciones de megafauna colapsaron a los 4.000 años de la llegada de los humanos. Aunque hubo cambios ambientales en las decenas de miles de años anteriores al colapso, incluidos incendios forestales y una transición de bosque a matorral, los humanos fueron probablemente la gota que colmó el vaso de la megafauna, y su presión de caza fue demasiado intensa para que estos animales se recuperaran. Los grandes mamíferos como la megafauna suelen tener un crecimiento poblacional lento y no se reproducen a menudo. Por eso, incluso una caza de baja intensidad tendría un gran impacto. En conjunto, probablemente no estemos dando la mejor primera impresión a nuestros alienígenas viajeros en el tiempo. Parecemos ser, al menos en parte, responsables de la pérdida de muchas otras especies de la edad de hielo. Y no solo la megafauna se vio afectada. Otra desaparición misteriosa a finales del Pleistoceno fue la de los neandertales, que se desvanecieron hace unos 40.000 años. Los neandertales fueron los primeros humanos en sobrevivir a un ecosistema glacial frío con ingeniosas adaptaciones para lograrlo. Eran bajos y robustos, alcanzando alturas máximas de unos 160 centímetros. Tenían narices grandes con un puente alto, creando una cámara nasal más grande que humedecía el aire al respirar, una adaptación similar a la de los mamuts. Contrariamente a la creencia popular, los neandertales tenían una cultura bastante sofisticada. También eran aficionados al arte rupestre, los objetos ornamentales y los rituales funerarios, igual que el Homo sapiens. Entonces, con todas estas habilidades para ayudarlos a sobrevivir al clima extremo, ¿cómo llegaron a su fin? Lo has adivinado. Nosotros podríamos ser los culpables de esto también. Los paleontólogos creen que, o bien competimos mejor que ellos, o bien fueron absorbidos por nuestras poblaciones, que casualmente eran más numerosas en aquel momento. De hecho, la mayoría de las personas de ascendencia europea o asiática comparten entre un 1 y un 2% de su ADN con los neandertales, lo que apoyaría la segunda teoría. En cuanto a la competencia, los datos más recientes sugieren que los neandertales y los humanos modernos coexistieron felizmente durante varios miles de años en Europa. Pero es posible que en algunas regiones donde los recursos escaseaban, la presión fuera mayor y compitiéramos más con nuestros primos evolutivos. Aunque sus cuerpos robustos pueden haberles ayudado a producir y retener calor, esto también los hacía peores a la hora de conservar energía. Con cuerpos que eran más costosos de mantener, probablemente fue más fácil para los Homo sapiens, más eficientes energéticamente, mudarse y tomar el relevo. Como muchos debates que surgen de este periodo, no hay una respuesta sencilla para la desaparición de los neandertales, y la situación varía de un lugar a otro. Aunque nosotros hayamos sido mejores competidores, los neandertales han tenido mala prensa,
y cada nuevo descubrimiento aumenta nuestro aprecio por la compleja cultura, el lenguaje y las herramientas que dejaron atrás. No cabe duda de que la última edad de hielo trajo consigo enormes avances que cambiarían el curso de la historia de la Tierra para siempre. Cambios que nuestros alienígenas viajeros en el tiempo habían venido a presenciar. A pesar de la naturaleza impredecible de esta era, muchas especies pudieron prosperar tanto durante los periodos glaciales como interglaciales, diversificándose, evolucionando hacia tamaños corporales enormes y desarrollando formas innovadoras de combatir los climas extremos. Aunque no todos salieron con vida, es asombroso pensar que el Homo sapiens compartió una vez la Tierra con estas extrañas y maravillosas especies, tanto humanas como animales. Pero quizás la pregunta más preocupante sea si esto volverá a ocurrir. Ya hemos mencionado el hecho de que la Tierra ha vivido 5 grandes edades de hielo a lo largo de su historia, y que esta última todavía continúa. ¿Se avecina otro evento de glaciación en el futuro de nuestro planeta? Hemos mencionado los eventos Heinrich, que ocurren en una escala más corta que los ciclos de Milankovitch y pueden causar periodos de enfriamiento aproximadamente cada 10.000 años. Ocurren cuando se vierten grandes cantidades de hielo al océano, lo que produce una huella global que históricamente ha hecho que regiones de América del Norte y Eurasia se vuelvan más frías y secas. Los datos sobre las temperaturas oceánicas subsuperficiales han revelado que el calentamiento suele producirse entre cientos y miles de años antes de estos eventos de pérdida de hielo, ya que esto es lo que desestabiliza la capa de hielo y promueve su ruptura. Este calentamiento contribuye a un debilitamiento de la AMOC, y ambos factores actúan como desencadenantes de los eventos Heinrich. Pero el caso es que estamos viendo cómo se producen estas dos señales ahora mismo, así que podrían ser señales de advertencia de que se avecina un evento Heinrich. Si ocurre, podría causar el enfriamiento suficiente para desencadenar otro periodo de glaciación. Aunque es difícil decirlo con seguridad. Probablemente tendría que coincidir con otro ciclo de Milankovitch para provocar niveles de hielo del Pleistoceno, pero en cualquier caso, las cosas podrían ponerse gélidas. Si experimentáramos otro periodo de glaciación, me pregunto qué especies sobrevivirían. ¿Tendrían tiempo para adaptarse? ¿O caerían las temperaturas en picado antes de que tuvieran alguna oportunidad? ¿Puede el Homo sapiens sobrevivir a otra era dominada por el hielo? ¿O corremos el peligro de ser aniquilados por algo mejor adaptado que nosotros? Mientras nuestros alienígenas recogen sus notas y dejan atrás la edad de hielo, estoy seguro de que se quedan impresionados por la diversidad de vida que vivió durante esta época de la historia de la Tierra. Aunque muchas de estas criaturas no son ahora más que restos del pasado, siguen despertando nuestra curiosidad con sus esqueletos, madrigueras e incluso lugares de enterramiento, sugiriendo un mundo en el que, al menos durante un tiempo, la humanidad vivió junto a bestias imponentes y parientes humanos, navegando juntos por la misma naturaleza salvaje, cruda e implacable. ¿Qué clase de planeta y habitantes encontrarán nuestros alienígenas cuando vuelvan la próxima vez en nuestro futuro? Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.